Bota sintonizando o canal Estima Ainda de Esperança, o bom programa Vista Profético. ¿Qué hora es? Son las 12:30 h, hora del este. Es la hora de la subida de tensión del mediodía. Saludos, saludos. Bienvenido a esta sobrecarga de energía del mediodía, lunes 6 de septiembre de 2021. Este es tu oasis espiritual en este viaje peregrino. Soy Andrew Enríquez, espectador de Safe to Serve International por primera vez. Bienvenido uno, bienvenidos todos a esta subida de tensión de mediodía. Estos acontecimientos actuales no necesitan muchas explicaciones. Creo que los acontecimientos actuales hablan por sí mismos. Al igual que las señales en las autopistas, cuando atraviesas autopistas, carriles y calles y carreteras, hablan por sí solas y cualquiera que las haya leído en oración. Biblia analizado las porciones proféticas de la Escritura mediante la oración y el Espíritu Santo, podréis discernir los signos de los tiempos, hermanos y hermanas. Sin más preámbulos, pasemos a estos acontecimientos actuales y veamos cómo están cumpliendo las profecías bíblicas y cómo... Grito a todos, prepárate, 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 prepárate a los demás antes de que sea demasiado tarde. Aviso. Hermanos y hermanas, fijaos en el titular de aquí del Washington Post. Para los científicos, el camino hacia la pestilencia 19 sigue siendo incierto. ¿Es necesario explicarlo? Ahora, amigos, ya sabemos cuál va a ser el final. La Biblia nos lo dice en Mateo 24, versículo 7 hasta el versículo número 9. Lucas 21, versículo 11 hasta el versículo número 21, 22 hasta el versículo 27 y gran controversia. Página 589, página 590, el juego final número 1A. Sunderlaw, con la persecución del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El pueblo de Dios que guarda el sábado y, en segundo lugar, el fin del juego, la segunda venida de Jesucristo. Ahora echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en la isla de Guyana. Ahora se han modificado las leyes. ¿Qué leyes, pastor, te voy a decir para combatir la peste 19 ahora desde este pasado? El sábado 4 de septiembre de 2021, toda persona debe recibir una bala mágica de Babilonia en sus brazos para poder entrar en todas las iglesias, todas las tiendas, todos los supermercados. Y me pregunto, ¿dónde están los ASD en Guyana? ¿Dónde está la gente de Safe to Serve International allí en Guyana? Quiero saber de ti en relación con este acontecimiento actual. Háblanos en el chat o en la sección de comentarios más abajo. Vayamos al grano. Ahí está, hermanos y hermanas. Esto es el 5 de septiembre de 2021. Fijaos aquí, hermanos y hermanas, en el titular. Esto viene del Jamaica Gleaner. Y me preguntaba, ¿por qué Jamaica publicó este artículo? Esta historia escucha. Guyana extiende el requisito de inoculación para acceder a todos los edificios, que significa todos los edificios y todos los lugares de aprendizaje, saltar hacia abajo.
Georgetown, Guyana. En un esfuerzo por frenar la propagación de la peste 19, Guyana ha emitido enmiendas a sus directrices sobre la peste 19 que trataban de los requisitos de inoculación para el gobierno. Edificios, leer palabras para incluir ahora todos los edificios públicos, incluidos los de propiedad privada e instituciones de enseñanza. ¿Aprendes en la escuela? Sí, aprendes en iglesias. Miren esto, mis amigos. Basado en las regulaciones que cubren tanto edificios públicos como privados, cubriría mercados y supermercados, tiendas, hospitales privados, incluyendo lugares de culto que el público tendría acceso a hermanos y hermanas. Podemos ver las políticas draconianas, derecho a escuchar amigos, podemos verlo. Los signos están aquí, así que ahora quiero oír de aquellos de vosotros que habéis sido impactados negativamente por tales enmiendas a la pestilencia. 19 protocolos, hermanos y hermanas, si no podemos ver que nos acercamos al cumplimiento de la revelación, 13, versículo 15 hasta el versículo 17, realmente necesitamos una llamada de atención, una llamada de despertar. Los signos hablan por sí solos. Los que estáis en directo, ¿qué opináis al respecto? Vamos a decir algo más sobre esto incluso en la descripción de abajo en el chat. Permitidme que siga adelante con esto, hermanos y hermanas. La cuestión es si lo que está ocurriendo en Guyana creará un efecto dominó. ¿Sucederá esto ahora en Jamaica? ¿Sucederá en Trinidad? Quiero decir que voy a nombrar lo que todas las islas del Caribe habrían llegado a la Estados Unidos de América iría a Europa, África, Asia, Australia, lo que quieras. Canadá, hermanos y hermanas, los signos de los tiempos. Estamos aquí, despertemos, entendamos cuál es el deber individualmente y para nuestra familia y para nuestros vecinos bien en este momento. Voy a hacer una transición y abordar el hecho de que judíos y no judíos lo que piden. Mira la pantalla, ahí está, amigos. Los signos hablan por sí solos. Dice que judíos y no judíos están estableciendo ahora una conexión, un vínculo entre el cambio climático y Rosh Hashanah. Fíjate en lo que dice esto, hermanos y hermanas. Esto es cuando menos sorprendente. La conexión entre el cambio climático y Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que comienza la noche del 6 de septiembre, puede no ser inmediatamente evidente, a menos que estés familiarizado con una costumbre judía bastante arcana, la Shemitah. Shemitah es un año sabático del calendario judío que se produce cada 7 años, incluido el 5-7-82, que comienza el lunes por la noche. ¿Cuál es la fecha de hoy, hermanos y hermanas? Hoy es 6 de septiembre de 2021 y basado en el calendario judío es el año 5782. Y ahora nos están diciendo que para revertir el cambio climático necesitamos usar los principios que se encuentran en el Shemitah, así como en Rosh Hashanah. Echa un vistazo a esto, hermanos y hermanas. Esto va a empezar hoy. 6 de septiembre. Fíjate en lo que dice. Fijaos bien, amigos. El Shemitah se establece en la Biblia y citan las Escrituras. El 7º año será un sábado de descanso solemne para la tierra, un sábado para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Este año, mundo rojo,
Shemitah sale al paso del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que advierte de que la velocidad del calentamiento global provocará catástrofe si no actuamos ahora para detenerlo. Y qué amigos, tal vez invertirlo, así que para invertir el cambio climático nos dicen que debemos adoptar y promulgar el principio que se encuentra en la Shemitah. Entonces, ¿qué es eso, hermanos y hermanas? Piden un sábado terrestre. Piden, hermanos y hermanas, un año sabático terrestre, un año sabático terrestre. Y son muy descarados, francos con esta ideología. Incluso nos dicen que esto no debe ser a nivel individual, sino a nivel estatal. Nos están diciendo que es hora de decretar un sábado terrestre, un año sabático terrestre a nivel de liderazgo, a nivel gubernamental, a nivel federal, a nivel nacional, a nivel internacional. Echa un vistazo a esto. ¿Qué es esto, amigos míos? ¿Te refieres a un sábado internacional de la Tierra? Y conocemos el final del juego. Nacional, primero en América, luego internacional, globalmente, derecho dominical internacional. Mirad esto, hermanos y hermanas, ahí está. Y por eso entra en juego la Shemitah. Escucha lo que dicen. No depende de cada uno de nosotros salvar la tierra. Shemitah no era una elección individual. Nos dicen en tiempos bíblicos, siguiente frase, era una tarea ordenada para toda la sociedad. Las regulaciones eran claras, envueltas en... Tú gritas como tú no debes y tú debes, sigamos leyendo, se impuso desde lo alto, pausa justo ahí. Así que, ¿a qué están llamando? Para hermanos y hermanas, un Shemitah nacional, internacional, sabático de la tierra, sabemos que representa un domingo internacional. Ley, hermanos y hermanas, gracias por vuestros comentarios. Así de cerca estamos, voy a leer la siguiente frase. Dice, ahora sí, después de todo eso no me escuchas, advierte Levítico 26. Seguiré diciendo que Dios te discipline 7 veces por tus pecados. Hambruna, inanición, sequía y hermanos. Cuando leí este artículo, ¿sabes lo que me vino a la mente? Mira, el titular de este Rosh Hashanah, Dale a la Tierra un año sabático, 5 de septiembre 2021. La Times, lo que me vino a la mente fueron 2 opciones muy pronto. La primera opción podría ser un descanso sabático para la Tierra simultáneamente con un descanso dominical para la Tierra, y esto podría ser promulgado por las Naciones Unidas. ¿Por qué lo digo en la primera opción? La ONU va a intentar apaciguar a todas las naciones y los judíos de hoy, los judíos ortodoxos de hoy, son muy influyentes. Tienen mucha influencia en la escena mundial. No hace falta exponerlo ni confirmarlo, está claro lo poderosos que son estos judíos, así que podríamos encontrar 2 leyes. Y luego la segunda opción es simplemente una ley dominical generalizada a partir de los Estados Unidos de América. Ahora bien, para que nadie se quede perplejo, he aquí por qué he dado la primera opción, ya que, basándome en la historia, antes se promulgó una ley sobre el culto dominical para todas las naciones. Todas las personas en general, sin exclusión de este o aquel país, esta o aquella religión, ambos sabbats fueron promulgados por ley. El sabbat bíblico de Dios y el domingo. Pero después, ¿qué pasó, amigos?
el sábado fue suprimido, presionado cada vez más bajo, y el domingo fue proporcionalmente exaltado. Mira esto para confirmación, Gran Controversia, página 53. Mira lo que dice, amigos. No leeré toda esta primera frase. Esto ocurrió por el emperador Constantino a principios del siglo IV, promulgando un decreto que hace del domingo una fiesta pública en todo el Imperio Romano. Pero la palabra azul dice: pero mientras muchos cristianos temerosos de Dios fueron poco a poco inducidos a considerar que el domingo poseía cierto grado de sacralidad, seguían considerando el verdadero Sabbat como santo del Señor y lo observaban en obediencia a el cuarto mandamiento de Dios. ¿Pero qué ha pasado, amigos? Escucha ahora, palabra roja. En casi todos los concilios, el sábado que Dios había instituido era presionado un poco más abajo, mientras que el domingo era correspondientemente exaltado. Y luego vino la persecución de todos los que guardaban los mandamientos de Dios, los que guardaban el sábado. Así que, hermanos y hermanas, ¿veis lo que quiero decir? Puede ser una de estas dos opciones de acuerdo, hermanos y hermanas. Y fíjense en el mismo artículo que pide un sabático terrestre en el contexto de Rosh. Hashanah y el Shemitah judío citan el Levítico 26, y básicamente lo que están insinuando es que si no damos a la tierra un año sabático, esperemos que haya más calamidades. Y eso sonaba muy parecido a las palabras escritas por la inspirada mensajera de Dios, Ellen White, en el libro El Gran Conflicto: Sois burlones y cínicos. Todavía incrédula de que ella fuera verdaderamente inspirada por Dios. Mira esto, hermanos y hermanas, palabras azules, ahora sí, después de todo eso no me escucháis. Advierte Levítico 26. Contexto: dar a la tierra un año sabático. Dios nos dice que seguirá disciplinándonos 7 veces por nuestros pecados. Se producirán más calamidades. Mirad esto, hermanos y hermanas. Gran Controversia. Página 590. ¿Qué dice la primera frase? Se declarará que los hombres ofenden a Dios con la violación del sábado dominical, y que este pecado, ¿qué pecado? La violación de dar a la tierra un sábado dominical ha traído calamidades una vez más, ha traído calamidades que no cesarán hasta la observancia del domingo se cumplirá estrictamente. Déjame leer el resto. Y que los que presentan las reivindicaciones del cuarto mandamiento, destruyendo así la reverencia al domingo, son perturbadores del pueblo, impidiendo su restauración al favor divino y a la prosperidad temporal. Y lo demás, persecución para el pueblo de Dios, como en tiempos de Ahab, Jezabel, unión de la iglesia y el Estado contra Elías y los profetas de Dios. Permíteme hacer una rápida matización. No estoy insinuando que imponer un descanso sabático sea de Dios. Dios no fuerza la conciencia. Y, por supuesto, imponer el culto dominical por ley, el descanso dominical por ley, es la marca de la bestia basada en las profecías bíblicas. Déjame seguir. Ellos siguieron diciendo en el artículo, declarando dar a la tierra un sabático y sabático terrestre basado en el Shemitah judío, Rosh Hashanah. Ahora decían: hazlo por el bien común, hazlo si amas a tu prójimo y déjanos exiliar. Tratemos como parias a los que dicen: quiero libertad de conciencia. ¿Estáis preparados para esto, amigos míos? Ya le están saliendo dientes para morder y perseguir. Mirad esto, hermanos y hermanas. Ahí está en la pantalla. Dice: y sin embargo, la lección de Shemitah deja claro que, cuando se trata de cuidar la tierra, debemos actuar juntos.
Solo la acción común, fíjate bien, solo la acción común puede evitar una tragedia de los comunes. Por eso han empezado muchos judíos no ortodoxos y no judíos. ¿Lo veis ahora, amigos? Judíos y no judíos han empezado a prestar atención a la Shemitah como palanca. Eso es, amigos, eso es como palanca para despertar el activismo basado en la fe contra el cambio climático. Mira, esto ahora hay un sentido en que hemos asumido esta mentalidad de bien es solo entre Jesús y yo, o Dios y yo lejos con tal mentalidad. Se acabó la libertad de conciencia. Eso es todo, hermanos y hermanas. Se acabó la libertad de conciencia. Y ahora, Enak Shemitah, un año sabático en la tierra. Si amas a tu prójimo, mira esto, amigos míos. Ahí lo tienes. El cambio climático exige que tengamos una obligación con nuestros vecinos. Tanto si están en la puerta de al lado como si están en todo el mundo. Me permito hacer una pausa. Justo ahí, amigos, lo que os viene a la mente es: esta no es la misma retórica que se ha promulgado en los medios de comunicación en varias iglesias, no excluyendo a la SDA en los mercados públicos. Y las empresas privadas que debes tomar el elixir mágico de Babilonia si amas a tu prójimo es la misma retórica. Sin embargo, muchos de los que profesan la ASD han estado promoviendo la idea de que no hay conexión entre la peste 19 y la próxima crisis de la ley dominical. Son arrogantemente ignorantes. Mira esto como voy otra vez. El cambio climático exige que tengamos una obligación con nuestros vecinos, ya estén al lado o en todo el mundo. La Shemitah es un texto bíblico de prueba de que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cegar. Y un tiempo, mira esto, decretado desde lo alto para que la sociedad deje que la naturaleza se recupere. Ahora bien, ¿de qué decreto de lo alto están hablando aquí? Seamos claros, están diciendo que Dios dio ese decreto, por lo que hoy las iglesias deben influir en los líderes del Estado. Decretar un sábado terrestre que continúe, dice, y a raíz de un informe de la ONU, que fácilmente podría resignarnos a la desesperación, miedo, Shemitah y Kada. El Año Nuevo Judío trae otro mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? No es demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es la solución? Dale a la tierra un sábado. Esa es la solución, amigos. Palabras en rojo, última frase. ¿Un buen momento para empezar sería ahora? Un buen momento para empezar sería ahora, hermanos y hermanas. En este momento me hace mucha ilusión anunciar por qué ellos, judíos ortodoxos y judíos no ortodoxos y no judíos, nos dicen que ya es hora de promulgar a través de la ONU, a través de los líderes estatales, un sabático de la tierra. Hacedlo ahora, hermanos y hermanas. El Papa de Roma ha dicho que la tierra recibirá un sabático en el año 2028, en los próximos 7 años. Esto no es accidental. Estás escuchando las mismas declaraciones de estos grupos. No es casual. Esto es un guión que tiene su progenitor en el mismo diablo. Mira esto, hermanos. Y ahí, está en la pantalla, ahí, esta dice: esta es la razón de un plan de 7 años. Un plan de 7 años. ¿Lo ves, amigos? Palabras rojas. Los próximos 5 años harán esto y harán aquello. Última frase, palabras rojas, mientras que el último año del plan de 7 años será un año sabático. Eso es todo. Hermanos y hermanas, un año sabático. En los próximos 7 años, pregunta cuándo comenzará el plan de 7 años. Bueno, os lo dije este sábado pasado en ese mediodía.
Estudio Bíblico / Sermón 4 de octubre 2021. Ahí está en la pantalla, hermanos y hermanas. Eso es todo. Pero mis amigos, 1 de octubre y está basado en el plan de acción Laudato Si. Ahí está, amigos, palabras azules. El plan de acción Laudato Si, ¿qué es eso? Palabras azules subrayó un viaje de 7 años hacia la ecología integral. Ahora es el momento de actuar. ¿Actuar cuándo? En los próximos 7 años. ¿Cuándo empieza? Mira a tus hermanos y hermanas de pantalla. 1 de septiembre de 2021. Fíjate en las palabras azules del último día de la estación de la creación, 1 de octubre. Perdón, el 4 de octubre. 4 de octubre. Puedes leer el resto. Palabras azules en la parte inferior. Ese mismo día. ¿Qué día? 4 de octubre. ¿Qué van a lanzar? El plan de acción Laudato Si. La plataforma. Palabras rojas en el camino de 7 años hacia la sostenibilidad. 4 de octubre de 2021. Muy bien, amigo. Un plan de 7 años. 2021, 7 años, 2028, 4 de octubre. Me pregunto por qué en octubre. No voy a ir allí ahora mismo. Y el último año del plan de 7 años es un año sabático para la tierra. Qué poderoso es el papado, hermanos y hermanas, por cierto, a quien van a influenciar en las próximas semanas a las Naciones Unidas, así como a los líderes de los distintos estados. Y eso también incluye a los Estados Unidos de América. Y traté ese tema el pasado sábado. Y amigos míos, ¿qué es esto? Movimiento también llamado Planeta Sano y Pueblo Sano. Petición, mirad, esto, amigos míos, ahí está en la pantalla, palabras rojas subrayadas. Salud, un planeta, gente sana, petición, un año sabático en 2028. Y la última frase, palabras rojas, también hay una petición similar, estamos en los Estados Unidos. Estados Unidos de América. Ese es el punto que quiero que veáis, hermanos y hermanas. Ese es el punto que quiero que veas. Esta es mi pregunta. ¿Permitirá Dios que apliquen una Sonder Law en el año 2028? No lo sé. No hay tiempo para conjeturas. La pregunta es, ¿quién tiene el reloj profético? Es Cristo, hermanos y hermanas. De acuerdo. Y en segundo lugar, ¿podría ser antes de 2028? Es mejor que lo creas. ¿Podría ser en el año 2028? Es mejor que lo creas. ¿Podría ser antes? Dejad que os diga algo, amigos. Deja que te diga una cosa. ¿De verdad crees que el diablo quiere esperar mucho más? No. Si el diablo se saliera con la suya, provocaría esta crisis antes. ¿Por qué? Para coger desprevenidos a muchos de los profesos de Dios. Si se hiciera una encuesta entre los profesos ASD para saber cuántos de ellos están espiritualmente preparados, físicamente preparados, mentalmente preparados, financieramente preparados, ¿cuántos están ahora mismo en la situación adecuada para hacer frente a la crisis que se avecina? La mayoría no estaría preparada. Entonces, ¿cuándo querría Satanás una ley? ¿Cuando el pueblo profeso de Dios está preparado o cuando no lo está? Despertad, despertad a los hermanos y hermanas al deber y a la preparación. Puede ser antes. ¿Ves la misericordia de Dios en todo esto, amigos míos? ¿Ves la misericordia de Dios en todo esto? Y permíteme añadir, ¿estamos en el lugar adecuado? Esa es la gran pregunta. Y en segundo lugar, cuando la ley dominical está en vigor, como he venido subrayando, ¿lo hacemos? ¿Vamos a ser llamados ante la iglesia y el Estado para declarar lo que creemos? Si se hiciera una encuesta de nuevo entre profesos ASD preguntándoles, ¿sabes lo que crees? ¿Y puedes articular lo que crees? ¿Cuántos jóvenes y adultos serían capaces de articular, defender la verdad presente, defender el sábado en relación con el santuario? ¿Cuántos serían capaces de hacer que hermanos y hermanas
la mayoría de los ASD no serían capaces de defender a Cristo y su verdad, sino que negarían a Cristo y su verdad cuando quiere Satanás un aturdimiento a la ley. Cuando estamos preparados o cuando no estamos preparados, despierta, hermanos y hermanas, y la mano derecha de Satanás, el Papa D. Roma nos dice que en 7 años habrá un sábado sabático para la tierra. De acuerdo, puedo continuar, amigos. Y ahora nos dicen, hermanos y hermanas, que vigilemos. Con cuidado, que quieren un sábado de la tierra porque la tierra está clamando redención y la gente es pobre. Mira la pantalla, amigos. Ahí está el mismo artículo septiembre. Primero dice, queremos un sábado sabático de la tierra. ¿Por qué acallar el grito de la tierra y el grito de los pobres? Estas cosas son cada vez más graves. Y pausa alarmante, justo ahí. ¿Qué dice el Papa que hay que promulgar para combatir el grito de la naturaleza y el grito de los pobres? Dice el culto dominical por ley. Hermanos y hermanas, ahora dejadme haceros una pregunta. Vemos ahora que el mundo está clamando por Tamuz, cumpliendo Ezequiel capítulo 8, verso 14 hasta el verso 18, sí. También vemos claramente ahora que Ezequiel 9 está a punto de llevarse a cabo, del versículo 1 al 6, el sellamiento del pueblo de Dios. ¿Estamos preparados, amigos? Los signos de los tiempos hablan por sí solos. Es muy digno de destacar. En el capítulo 8 de Ezequiel, no eran los amorreos los que lloraban a Tamuz. No. Era el pueblo judío profeso de Dios. ¿Y qué hemos empezado a ver ahora? Los llamados judíos ortodoxos lloran ahora por Tamuz. ¿Qué es el pastor Tamuz? Ahí lo tienes, el dios de la naturaleza. Ahora pausa el vídeo y lee eso. El dios de la agricultura. Tamuz, ahí está, amigos. El dios de la tierra. La naturaleza adora a los hermanos y hermanas. El dios Sol llora por Tamuz. Cubrí eso este último sábado también llorando por Tamuz. Ahora, amigos, dejadme añadir ahora aviso de vuelta al artículo del 5 de septiembre. Rosh Hashanah da tierra. Un sabático, fíjate que se basa principalmente en Levítico 26. Está ahí mismo, palabras negras subrayadas. Levítico, capítulo 26, escribe ese texto. Levítico 26. Pero amigos, estoy aquí para deciros que los principios que se encuentran en Levítico 26 se escriben primero en Levítico 25. Ahí está, mis amigos, con respecto a dar a la tierra un año sabático. Dar a la tierra un año sabático, y hermanos y hermanas, con eso en mente. Levítico 25, Levítico 26. Fíjate, amigos, otros movimientos religiosos, movimientos de fe, están diciendo que la tierra necesita descansar en sábado. Dan a la tierra un sábado y se basan en Levítico 25 y Levítico 26. Mira eso, hermanos y hermanas. Hasta los bautistas lo dicen. Titular Los cristianos y el cambio climático. Fíjate en las palabras azules del centro. ¿Qué escrituras citaron para dar a la tierra un descanso sabático? Levítico 25. ¿Seguís incrédulos, amigos? ¿Sigues siendo un cínico? Mirad esto, hermanos y hermanas. Y ahora el movimiento del papismo para dar a la tierra un sabbat también se basa en el capítulo 25 y 26 del Levítico. Está ahí en la pantalla. Fíjate en la primera frase, palabras azules. La razón del plan septenal se basa en el significado bíblico del número 7. Y palabras rojas, año sabático. Eso es Levítico 25 y Levítico capítulo 26. Por tanto, mira esto ahora. Laudato Si. Por lo tanto, Laudato Si número 237 se basa en el séptimo día bíblico de la semana y en el ciclo bíblico de 7 años, también llamado sabático. Y el hombre de pecado va a falsificar ambas cosas.
No os lo perdáis, amigos. Deja que este punto se asimile. Falsificará ambas cosas. Ahora, hermanos y hermanas, ¿puedo deciros esto? Hay otros 7 años bíblicos y aquí es donde quiero terminar. Los otros 7 años bíblicos son el sueño que Dios dio al faraón y luego a José para que lo interpretara y lo aplicara. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Esta es mi pregunta para todos vosotros. Debemos reflexionar sobre esto. Podría ser el 4 de octubre de 2021 al 4 de octubre en algún momento allí. 2028 podría ser este el año de hambruna. Ahora recuerda que hemos estado experimentando un año de abundancia durante los últimos 70 años. Todos los medios de comunicación científicos financieros han estado diciendo que estamos esperando un colapso económico mundial. Hemos estado escuchando una repetición de los rugientes años 20 antes de 1929. Gran Depresión podrían ser los próximos 7 años, los años de la hambruna. Mira esto, amigos, Génesis 41. ¿Qué vemos los 7 años de abundancia, 7 años de hambruna? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Ahí está, amigos míos, 7 vacas flacas. ¿Estoy preparado? ¿Estáis preparados, hermanos y hermanas? ¿Y qué ocurrió cuando llegó el año del hambre? ¿Qué ha ocurrido? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 47, versículo 15 al 22, que después vino la esclavitud física, esclavitud económica. El dinero les falló a los amigos y la gente empezó a vender sus bienes. Todo era propiedad del gobierno. Entonces la gente empezó a vender sus cuerpos al gobierno. El gobierno controla sus cuerpos. Sus cuerpos. ¿Quieres decir que el elixir de la peste 19 es también una señal de que Babilonia posee y controla vuestros cuerpos? Oh, hermanos y hermanas, espero que podáis verlo. Ahora pueden adueñarse de vuestros cuerpos solo para poder conseguir comida. Id a leer las escrituras, hermanos y hermanas. 7 años. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Eso es todo, hermanos y hermanas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Podría suceder en un año el tiempo de la angustia? Te hago una pregunta. Recuerda que el problema del tiempo no habla realmente de la duración. Todo será cuestión de intensidad. Una época de problemas como nunca hubo, intensidad. Y como dice la Biblia, como fue en los días de Elías, así será en los últimos días. Basado en Malaquías capítulo 4, versículos 4 a 6. En tiempos de Elías hubo hambre 3 años y medio, y luego Dios bendijo los 3 años y medio siguientes. Quiero preguntarte si no hubo comida durante un año, si la sequía fue empeorando durante un año entero, pero Elías fue sostenido por una viuda y su único hijo. Tenían una comida, pero como se entregaron a Cristo y se convirtieron, la Biblia dice que tuvieron comida durante un año. Primer Reyes, capítulo 17. Puedes leer todo el capítulo, pero céntrate en el versículo 15. Ella hizo según el dicho de Elías, y Elías y su casa, su único hijo, comieron muchos días. El margen dice muchos días, significa un año completo. Un año completo. Hermanos y hermanas, voy a cerrar aquí y mañana continuaremos. ¿Estoy preparado? ¿Estás preparado? Se nos dice, amigos míos, ¿qué se necesita? Hombres de acción. Se nos dice, sacudíos el letargo espiritual. Trabaja con todas tus fuerzas para salvar tu alma y la de los demás. Sí, amigos. No es momento ahora de gritar paz y seguridad. Hay una ley dominical, una papal. La ley dominical baja por la línea de alcantarillado papal, no la línea de alcantarillado. La línea de alcantarillado papal
No es tiempo de oradores de lengua de plata, no amigos, para dar este mensaje. No, 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 la verdad, en toda su aguda severidad debe ser dicha. Se necesitan hombres de acción, hombres que trabajen con ferviente energía incesante por la purificación de la iglesia y la advertencia del mundo. Se necesitan hombres de acción, hombres como José, hombres como Elías, hombres como Daniel. Última frase. Hombres que tienen este lema, fidelidad a Dios. ¿Cuál es tu lema, amigos? Fidelidad a Dios es su lema. Profetas y Reyes, página 148, fidelidad a. Dios es su lema tomo, 5 páginas 147. La muerte antes que la deshonra o la transgresión de la ley de Dios debería ser el lema de todo cristiano. Permanece atento. Maranata, la protesta continúa. Hombres de acción al frente y en el centro.